R, a diferencia de los software con interfaz de usuario, R no tiene una interfaz de usuario como tal. Digamos, es más bien una consola con líneas de comandos, con un editor de scripts, ¿verdad? Entonces es más, eh, nos permite trabajar con datos geográficos, hacer análisis, pero no es, digamos, para un usuario que está acostumbrado para solo trabajar con interfaz gráfica, ya que se requiere de un mínimo de programación, ¿verdad? Es un lenguaje en sí de programación. RStudio viene siendo como una interfaz gráfica, un editor para poder escribir el lenguaje, ¿verdad? Entonces, es un lenguaje de programación interpretado, ¿verdad? Y está enfocado principalmente en el análisis estadístico. Bueno, hoy en día se está usando mucho para machine learning, ciencia de datos, big data, ¿verdad? Los algoritmos corren bastante bien en este lenguaje, se aplica en biomedicina, bioinformático, finanzas, y fue creado por estas personas, ¿verdad? De la Universidad de Auckland, de Nueva Zelanda. Es licencia GPL versión 2. Eh, y bueno, se trabaja por una comunidad que es bastante amplia y activa y que están desarrollando constantemente nuevos paquetes, ¿verdad? Entonces, ya desde hace un tiempo se viene trabajando paquetes para el manejo de datos espaciales en R, ¿verdad? Eh, bueno, ¿qué otras características? Bueno, es interpretado, ¿verdad? Es multiplataforma, ¿verdad? Puede ejecutarse en los diversos sistemas operativos, Windows, macOS, Linux, y además hay una versión en la nube. Las demostraciones que les voy a hacer son en la nube, ¿verdad? Y también, bueno, hay una cantidad de tipos de datos dinámicos, ¿verdad? Pueden haber datos textuales, numéricos, eh, y y a diferencia de los del caso de un sistema de datos estático, que solo pueden tener un tipo de datos, en este caso se pueden cambiar durante la ejecución. También se soportan varios paradigmas de programación, ¿verdad? Hay muchos recursos en Internet para encontrar información de cómo funciona este software, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funciona esto? Tenemos que R, ¿verdad? Como tal, eh, lo podemos, bueno, es multiplataforma, se puede instalar en Linux y en todos estos. Se tiene que instalar R y después instalamos RStudio, porque RStudio es lo que les comentaba, que es esta interfaz, eh, el editor, ¿verdad? Viene siendo como un IDE, digamos, y tiene una versión en la nube que se llama RStudio Cloud. O sea, podemos bajar la versión de escritorio de RStudio o trabajar esta en la nube, ¿verdad? Les voy a hacer la demostración con la versión de RStudio en la nube, ¿verdad? Entonces, se tiene que crear una cuenta y hay versión gratuita y también está la versión con más funciones, ¿verdad? Hay diferentes planes de pago, ¿verdad? Vamos a entrar. Bueno, acá eh, he creado, vamos a ver si están acá. Este creo que es. He creado, bueno, 3 scripts, están disponibles aquí en el repositorio que les mandé un anuncio, ¿verdad? Son estos de acá. Ya vamos a ir viendo cómo funciona esto, ¿verdad? Ahorita está cargando.
Bueno, vamos a ver. Ok. No les digo que vayan haciendo a la par porque necesitan tener una cuenta, pero bueno, es muy fácil crear la cuenta. Luego solo se trata de correr esto, ¿verdad? Tenemos la interfaz de RStudio, que básicamente la interfaz de RStudio en la nube es igualita a la versión de escritorio, ¿verdad? Me gusta mucho porque la versión en la nube prácticamente no se queda atrás, ¿verdad? Tiene prácticamente todas las funciones. Es como que estemos usando la versión de escritorio. Tenemos por un lado lo que es el editor de scripts, la consola. Tenemos en esta parte pues todo el entorno, nos va cargando como las listas, los arreglos, todos los datos temporales se van guardando en este espacio. Acá tenemos una lista de los archivos, tenemos los gráficos, los paquetes disponibles, ¿verdad? R funciona con paquetes que se pueden ir instalando y cargando cada vez que vamos a llamar funciones de ciertos paquetes, ¿verdad? Tenemos la ayuda y el viewer, ¿verdad? Entonces vamos a ver un poco unos ejemplos bastante sencillos. Este primero, bueno, voy a limpiar esta salida. Este primer código que vamos a ver, este mapa cuantitativo R, lo que hace es que llama estos datos que yo tengo de municipios en la nube también, eso se los compartí también, son los municipios, esos están en datos SB, municipios, y es un formato GeoJSON, ¿verdad? En GitHub esto se los carga de entrada en un visor de leaflet, ¿verdad? Y si nosotros seleccionamos Download, podemos ver el archivo crudo, digamos, ¿verdad? Entonces, acá vemos cómo en realidad están almacenados en el GeoJSON los municipios, ¿verdad? Podemos ver que es un almacén de tipo etiquetado, ¿verdad? Y para cada municipio se van guardando en el caso de las geometrías, los vértices que componen el polígono, ¿verdad? Entonces se nos hace un archivo bastante pesadito, pero lo podemos llamar desde esta dirección de row GitHub User Content y esto lo lee directamente en RStudio, ¿verdad? Entonces lo primero que hacemos es crear una instancia de los municipios a partir de consumir este GeoJSON, ¿verdad? Entonces lo lee y se crea un simple feature, ¿verdad? Que es básicamente se trabaja con el mismo modelo que trabaja PostGIS, ¿verdad? De simple feature, que es un estándar en el que se manejan colecciones de geometrías, puntos, líneas, polígonos y tenemos los sistemas de referencia, ¿verdad? Bueno, luego que hemos creado la instancia de los municipios y que hemos cargado estas librerías porque, como les comentaba, para llamar ciertas funciones necesitamos cargar estas librerías TDIR y dplyr son para ciencia de datos principalmente, ¿verdad? Para manejar Big Data, ¿verdad? Y Library SF, este es un paquete que tiene la mayoría de funciones espaciales, ¿verdad? Entonces el paquete Simple Feature contiene lo que son funciones para convertir geometrías, contiene funciones para leer geometrías
y también funciones para mostrar, ¿verdad? Entonces es un paquete bastante completo. Luego ya lo que sigue prácticamente es estética, ¿verdad? Con R, algo muy, digamos, interesante es que con pocas líneas de código se pueden hacer un montón de cosas, ¿verdad? Porque prácticamente es la función la que tiene todo el código, ¿verdad? Acá tenemos el tema de crear lo que es la paleta de colores. Y luego este código lo que hace es que hace un mapeo cuantitativo de la población usando un método de cuantiles con 7 clases, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Solo llamamos la función plot, que recibe de parámetro el campo. En este caso voy a mapear densidad. Le colocamos un título. En breaks indicamos que el método va a ser cuantil. 6 clases. Y si queremos cuadrícula o ejes. Y este summary del simple feature densidad lo que me saca son las estadísticas de manera resumida de la capa, ¿verdad? Entonces voy a correr solo esta porción del código a ver qué es lo que pasa, ¿verdad? Entonces, al correrlo, si se fijan, creó en esta salida de plots el mapa cuantitativo por cuantiles, 6 clases, y bueno, le coloqué el título y me sacó también en la consola lo que es las estadísticas, bueno, el máximo, mediana, primer cuantil, media, mínimo de la variable que yo le indiqué, ¿verdad? Que en este caso era la densidad. Entonces, es un mapa estático, ¿verdad? Este es un mapa estático, definitivamente lo podemos exportar como PDF, como imagen, ¿verdad? Eso también se puede hacer desde el código, ¿verdad? Hay muchas otras formas de hacer mapas en R, usando el paquete ggplot, por ejemplo, es otro. Acá este funciona un poco diferente que el plot normal. Quizás hace un poco más largo, ¿verdad? El código. Y podemos usar el paquete class int para crear intervalos de clase, ¿verdad? Entonces, digamos que la forma para crear la cantidad de clases y el método de clasificación cambia un poquito, pero al final es lo mismo, ¿verdad? Entonces, voy a correr este. Y bueno, sale un poco distinto, ¿verdad? Pero en esencia es lo mismo, ¿verdad? Otro, eh, otro, otro paquete para mapear es ggmap. Este ggmap es también muy interesante y se necesitan menos líneas de código. De hecho, si se fijan, se va simplificando, ¿verdad? Vamos a ver que con tmap es todavía mucho más fácil. Con ggmap, pues solo se crea como una caja delimitadora de la extensión del mapa, indicando las coordenadas, la extensión. Podemos agregar mapa base. En este caso estoy agregando un mapa base de OpenStreetMap de tipo terreno, la orografía. Y lo que se hace es que lo interesante de ggmap es que se separan, digamos, se separa por un lado el mapa base, por otro el mapa de interés y se van sumando, ¿verdad? Entonces es como que vamos viendo el estilo de las geometrías y el mapa base como como capas separadas, ¿verdad? Entonces, si corremos se me crea también el mapa y le coloco la capa base esta de terrain de OpenStreetMap, ¿verdad? Acá vemos en la salida de la consola, por ejemplo, ven estas líneas que dice source http tiles.tamen.com terrain.
Esto es porque nosotros hemos creado un base map, entonces hemos indicado un zoom de 8 y me crea para este mapa estático las imágenes, los tiles, digamos el mosaico necesario para un zoom de 8, ¿verdad? Si yo le agrego, si yo le cambio aquí zoom 8 y le pongo 10, por ejemplo, me va a salir una imagen más detallada y me va a sacar más imágenes acá, ¿verdad? Entonces, vamos a correrlo con 10. Y si se fijan, esto creció, ¿verdad? Mucho más. Pero me va a salir un nivel de detalle mucho mejor de la capa base, ¿verdad? De mi mapa. A medida que yo voy aumentando el zoom, pues ese detalle va aumentando, ¿verdad? Y TMAP es otro paquete para generar cartografía que es todavía mucho más sencillo. Solo son estas líneas. Esto es porque yo le agregué acá diferentes métodos de clasificación. Pero el primero solo son prácticamente 7 líneas. Llamamos el paquete TMAP. Y lo que se hace es que siempre se ven separado lo que es la geometría del estilo, ¿verdad? Y con este TMAP Mod View estamos haciendo de que el mapa sea un tanto dinámico, ya no va a ser estático, ¿verdad? Y le estoy diciendo que el estilo va a ser cuantiles. Vamos a correr esto. Y me crea un mapa. Todavía está corriendo. Me crea un mapa. Ok. Me creó un mapa y le agrega cierta dinamismo, por decirlo así, porque tengo acá este botón de zoom in, zoom out, y puedo ver los valores de densidad con un pop-up, y también puedo cambiar la capa base. Puedo seleccionar World Gray Canvas, OpenStreetMap o Esri World Topomap o apagar, ¿verdad? Entonces son como controles. Eso se hace con TMap Mode View, ¿verdad? Aquí, si por ejemplo ocupo en vez de cuantiles, Jenks, cambia el modo de clasificación y este es quiebres naturales, ¿verdad? Entonces acá vemos el resultado de Jenks, ¿verdad? En este caso vemos que Jenks no es la mejor opción, ¿verdad? Bueno, eso con respecto a mapas estáticos. Bueno, este ya era algo dinámico. Este otro ejemplo es con Leaflet. Ustedes ya están familiarizados con la librería Leaflet. De hecho, una de sus tareas fue que montaron un servidor de mapas con GeoServer y consumían en una página web que usaba la librería Leaflet esas capas de GeoServer, ¿verdad? Entonces, en R podemos instalar el paquete Leaflet y cargar la librería y crear como visualizaciones dinámicas, ¿verdad? En este caso, siempre estoy consumiendo el GeoJSON de municipios que esté en GitHub y lo que voy a hacer es que voy a crear el, bueno, el número de mi paleta de colores aquí, ¿verdad? Y acá se configura lo que es el pop-up, ¿verdad? Le indico que esto es como un HTML, que la densidad va a ser, y acá coloco el campo de la densidad, ¿verdad? Que está en el simple feature de municipios que hemos consumido del GeoJSON, ¿verdad? Luego, pues ya solo se trata de agregar los polígonos, ¿verdad? Y ponerle como la estética de todo. Agregamos la capa base de OpenStreetMap y se agrega un grupo para tener la posibilidad de cambiar a un modo oscuro la leyenda y los controles, ¿verdad? Entonces,
Vamos a correr el ejemplo de leaflet. Y acá tenemos el resultado, ¿verdad? Es un mapa dinámico. Si seleccionamos un municipio, pues nos aparece ahí en el pop-up la densidad. Podemos hacer zoom in, zoom out y tenemos el control para cambiar de un mapa base de OpenStreetMap a uno de Carto Oscuro, que es lo que le hemos especificado acá, ¿verdad? En el Add Provider Tiles. Eh, si se fijan, es bastante sencillo trabajar estas cosas con R, ¿verdad? Y para terminar, solo quería mostrarles el último ejemplo. Y este es, eh, bueno, como ya les ha comentado Nelson, ellos para su proyecto de Tremor, que es un como portal web con leaflet, para poder ver predicción de sismos, ¿verdad? Ellos solicitaron al Ministerio del Ambiente el registro de sismos en los últimos 10 años y se les fue proporcionado en un CSV, ¿verdad? Que de hecho es este que vemos acá, que se está consumiendo del repositorio del grupo de Nelson, que es Big Dream Coders, ¿verdad? Si nosotros vemos acá el contenido del CSV, es un CSV bastante pesado, ¿verdad? Son 10 años de sismos, ¿verdad? Entonces tenemos desde, si se fijan, el último registro 2002, ¿verdad? Enero del 2002 hasta 2020, ¿verdad? Que fue el año en que hicieron ellos el proyecto, ¿verdad? ¿Qué campos tenemos para los sismos? Pues los campos que les fueron proporcionados fue la fecha, en este formato, la hora local, la latitud y la longitud de los sismos, la ubicación en texto, profundidad, magnitud e intensidad, ¿verdad? Entonces, lo primero que hacemos es, bueno, siempre cargar en primer lugar los paquetes espaciales que vamos a ocupar para el código. En este caso vamos a llamar funciones de leaflet y de estas que están acá, ¿verdad? Que es para el manejo de grandes cantidades de datos. Leemos el CSV, ¿verdad? De GitHub, User Content, del repositorio de Tremor. Y voy a crear un, un nuevo, una nueva instancia solo de los primeros 100. O sea, yo aquí podría trabajar con los 4.000 sismos que están en la base de datos, creo que son, vamos a ver, son 4.722 observaciones, ¿verdad? Con 8 campos. Pero para, bueno, que esto sea más rápido, podemos trabajar con los primeros 100, que son de los más recientes, y vamos a extraer en variables lo que es la latitud, la longitud y la magnitud, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos? El código lo que pretende es mapear en un mapa interactivo estos sismos y clasificarlos con iconos que me indiquen el nivel de intensidad. Si son muy intensos, arriba de 5 en la escala de Richter, pues me lo va a colocar con un icono. Si son entre 4 y 5 con otro símbolo, y si son menor de 4, que son los menos intensos, pues un icono verde, ¿verdad? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, una vez hemos creado la variable latitud, longitud y magnitud, bueno, a los campos de estos arreglos accedemos con el dólar, ¿verdad? Esto R lo reconoce automáticamente. Yo tengo df.100, si yo coloco dólar, vamos a ver, ahí está, latitud, aquí me lo reconoce él y ya pues yo voy colocando. Luego, con esta línea de código, voy a crear como, voy a
crear los labels y a crear los quiebres, ¿verdad? Yo voy a querer que la magnitud se clasifique entre 0 y 4, 4 y 5 y mayores a 5, ¿verdad? Y entonces voy a crear un arreglo de iconos, una lista de iconos, y yo llamo pues los iconos según cada categoría, y después voy a centrar mi mapa a la zona del Salvador con un zoom de 8, agregar el mapa base y los marcadores, ¿verdad? Ya con eso ya puedo ejecutar el código, y entonces ya me sale para los primeros 100 sismos esta visualización, ¿verdad? Que serían estos como los más recientes y clasificados según la magnitud con un diferente icono, ¿verdad? Entonces acá podemos ver en esta parte de acá cómo se van, pues podemos ver como los datos de cada uno de las listas, los arreglos, y acá tenemos también, podemos ver el dataset que se subtrajo del DF Sismos, ¿verdad? El DF Sismos tiene todo, pero luego tenemos un DF.100 que son los primeros 100, ¿verdad? Entonces, ese lo podemos ver acá. Igual yo podría ver todo, ¿verdad? Si escribo en la consola DF Sismos, en principio ahí tendrían que estar los 4.722. Y bueno, solo muestra uno, pero aquí dice que, bueno, aquí podemos reach max, omitió 4.597, pero esto es el contenido del DF Sismo, ¿verdad? Aquí lo podemos ver. Nada más quería mostrarles estos pequeños códigos. Esto es nada más manejo de datos vectoriales, pero sí podemos también manejar raster, ¿verdad? Hay un montón de paquetes para trabajar con raster. También todo el tema de geoprocesamiento, si se recuerdan lo que son las consultas espaciales que hacían con SQL, verificación de relaciones espaciales como toca, cruza, contiene, intersecta, o las operaciones de geoprocesamiento para crear nuevas geometrías, intersección, buffers, todo esto lo podemos hacer también, ¿verdad? La diferencia con R, con otro software sí, es que no tiene una interfaz interactiva de usuario con botones en el que podamos estar seleccionando y colocando parámetros, sino que más bien en el código, en el editor escribimos los scripts, y ahí podemos ir pues colocando las funciones y los parámetros, ¿verdad? Entonces hay que conocer los paquetes, ¿verdad? Hay que conocer las funciones que tiene cada paquete, y luego pues una vez se conoce eso es muy práctico pues trabajar con formatos CSV y todos los formatos estándar. Podemos hacer conexiones a bases de datos PostGIS u otras que manejen datos espaciales. Podemos también trabajar con bases no SQL, y como le repito, R, al igual que Python, es un lenguaje que está diseñado para trabajar cantidades grandes de datos, big data, y temas de ciencia de datos y machine learning, ¿verdad?